Muy buenas tardes, hoy es viernes 12 de diciembre del 2025. Dominicanos, te voy a ir presentando la solicitud de medida de coerción del caso Cobra, que no es más que el caso más despiadado de robo del erario, del dinero de los dominicanos, que es el caso de Senasa, por el imputado Santiago Jacín. Oigan esto, le voy a ir presentando el esquema completo porque es bueno que quede en su memoria y que ustedes tengan cómo ver, consultar estos documentos, porque esta gente desde antes de llegar al puesto se combinó, se agrupó, se preparó para robarse los fondos del SENASA. Y ustedes van a ver ahí de qué manera más burda esta gente se iba apropiando de esos fondos. Y ustedes van a ver también, dominicanos, cómo esta gente manejó tantos miles de millones de pesos despiadadamente en contra de infelices que a cambio morían por no tener medicamentos, por no recibir atenciones médicas. Ahí yo me sumo en un momento determinado donde mi mamá necesitaba un marcapaso y estábamos en la Plaza de la Salud y se lo solicité a Senasa y tuve que ir y esperar a mi mamá 3 días expuesta a morirse en ese momento por el marcapaso y tuve yo que braviar frente al Senasa y hacerle programa para que estos ladrones me donaran un marcapaso a mí, coño, que me lo he ganado 200 veces. Imagínense a lo infelices que esta gente se burlaban cobrando miles de millones en trámites burocráticos, robándose todo ese dinero y no cumpliéndole a la clase que es que el SENASA debió proteger. Por eso nosotros nos vamos a querellar contra todo el que está querellado y contra todo el que el Ministerio Público deje fuera, porque nosotros no vamos a permitir que estos ladrones despiadados, inhumanos, queden sin consecuencia. Y ojo, que a Jacín no se le puede dar ningún privilegio. Si tiene una enfermedad y no se la puede tratar en la cárcel, que se muera ese hijo de su padre. Coño, que aquí nadie está por encima de la ley. Y mucho menos cuando usted tiene miles de muertos en su costilla por usted estar robándose el dinero que le correspondía a esa gente por el Estado para mantenerlo vivo. Escuchen con atención la presentación de cargos del Ministerio Público. Solicitud de medida de coerción, Operación Cobra. Ministerio Público, Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA. Esta solicitud de medida de coerción, aquí vamos a obviar todo este protocolo. Identificación de los imputados: Santiago Marcelo F. Jacín Albani, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Reed Estrella, Cinti Acosta Ascensión, Rafael Luis Martínez Jacín, Ramón Alan Spickler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Ada Ledesma Hubiera. Identificaciones de las víctimas: Seguro Nacional de Salud. Vamos a entrar, señores, derecho a los detalles para obviarnos todo este protocolo. Característica del entramado criminal creado para distraer fondos del Servicio Nacional de Salud, SENASA. Crearon una estructura de crimen organizado. La red criminal se articuló en el seno de la ARS SENASA, encabezada por el entonces director ejecutivo Santiago Marcelo F. Jacín Albani, con el objetivo de sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos
con ramificaciones en el sector privado, empresas que comercializaban en el sector salud. Obstruyeron la transparencia interna. Los líderes de la red instalaron un equipo interno que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, con el fin de garantizar la continuidad de sus maniobras fraudulentas. Crearon programas especiales fraudulentos para sobornos. Crearon la figura de programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos. La gerencia de salud transmitió los pagos de estos programas hacia la gerencia financiera, simulando la legitimidad de la operación para justificar el desvío de fondos. Adulteraron los estados financieros de manera crónica, adulteraron de manera sistemática, instruyendo directamente al personal clave, contabilidad, análisis financiero y tecnología, para realizar el cierre fraudulento del buró, registro de reclamaciones, lo que adulteró y falseó los estados financieros de SENASA. Estas adulteraciones se mantuvieron dolosamente para ocultar la dimensión real de las maniobras fraudulentas que llevaron al déficit y sostener la apariencia de solvencia ante los organismos de fiscalización externa. Distracción de fondos del Seguro Nacional de Salud. Distrajeron recursos públicos desviando los fondos estratégicos destinados a las reservas técnicas de SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución y el pago futuro a los prestadores de servicios de salud, PSS. Instrumentalizaron y subordinaron a personal de tecnología, la manipulación a la gerencia de tecnología, a quien instrumentalizaron y subordinaron específicamente sobre el proceso para el cierre fraudulento del borderó, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutara desde la base de los datos de la institución. Cooptaron funcionarios claves, reclutaron y cooptaron a funcionarios y técnicos clave dentro de la estructura financiera de SENASA. Ejemplo, la encargada de análisis financieros y presupuestarios, Rosagna Enrique Ogando, para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y a autorizar cierres fraudulentos de cuentas. Violentaron controles financieros internos. El subregistro, el mecanismo, se basó en la manipulación directa del borderó, registros de reclamaciones pendientes, violando los controles contables de la institución para ocultar la verdadera dimensión del déficit. El gerente financiero era el encargado operativo de realizar el subregistro sistemático de las obligaciones financieras, creando una base de datos del registro financiero falseada. Generaron maniobras fraudulentas que tuvieron un impacto en sus reservas técnicas que, según la evidencia documental, asciende a más de 15.921.369.659 pesos con 62 centavos al cierre del período del 2024. Contratos fraudulentos a cambio de sobornos. La alta gerencia de SENASA, imputada en la presente solicitud de medida de coerción, direccionó contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado dominicano. Constituyeron una red de empresas de carpeta para realizar operaciones de lavado de los activos obtenidos en los millonarios esquemas de sobornos. A través de la misma, generaron cientos de facturas ficticias para sustentar las operaciones ilícitas a través de operaciones ficticias con el objetivo de dar la apariencia de legalidad a los fondos provenientes de los sobornos exigidos a contratistas privados. Negociaron ilegalmente códigos de prestadores
negociaron directamente el otorgamiento y la restitución de códigos a prestadores de servicios de salud PSS que previamente habían sido cancelados, convenciendo al director ejecutivo para asegurar la complicidad del sector privado. Emitieron miles de facturación ficticia. Estas empresas de fachada emitieron facturas con comprobante fiscal por servicios de salud nunca realizados o prestados a las empresas de prestadores, simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios de SENASA a cambio de obtener contracciones altamente perjudiciales para SENASA. Mecanismo de conversión de los activos obtenidos. Una vez recibidas las transferencias bancarias por los servicios ficticios, los fondos eran inmediatamente retirados en efectivo, completando la fase de ocultamiento y conversión para el pago final del soborno a la alta gerencia de SENASA. Ocultamiento y fraude contable externo. Los imputados implementaron estas maniobras fraudulentas, facturación falsa y subregistro para evitar que las autoridades de fiscalización e investigación detectaran las maniobras fraudulentas y los estados financieros reales de la institución. Materializaron operaciones fraudulentas y de lavado de activos con sujetos obligados. Utilizaron roles jerárquicos y especializados, director ejecutivo, gerente de salud, gerente financiero, consultor jurídico, entre otros, para la ejecución coordinada del esquema de fraude financiero y lavado. Lavaron activos en su nivel agravado, convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron y transportaron bienes y ganancias provenientes de la corrupción administrativa y el desfalco a través de las empresas instrumentales y el flujo de efectivo con el propósito de ocultar su origen ilícito. Desafiaron e inobservaron los organismos de control. El esquema se mantuvo a pesar de que técnicos internos advirtieron que la manipulación del buró podría generar graves sanciones del órgano regulador, evidenciando la intención de continuar con el ocultamiento y que el interés de distraer fondos era mayor al temor de la sanción. Pagaron un incremento fraudulento la facturación al SENASA, producto de sobretratamiento de los pacientes, como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia en procesos cardiovasculares, con la colocación de stents coronarios innecesarios. Realizaron procedimientos quirúrgicos en piel, donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados. La realización de endoscopías digestivas altas y colonoscopía a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa. Servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas. Adquirieron bienes a nombre de testaferros. El dinero proveniente del desfalco y los sobornos fue utilizado para la adquisición de bienes y la creación de un patrimonio ilícito registrado a nombre de testaferros para evadir la persecución. Manipularon la lealtad de funcionarios menores. Los líderes persuadieron a otros funcionarios de continuar ejecutando órdenes ilícitas y de mantener su arraigo dentro de la institución, manipulando su situación laboral con la promesa de que podrían recibir beneficios especiales. Obstruyeron la investigación, realizaron maniobras para obstaculizar el proceso de investigación, incluyendo ocultamiento de información y retardo injustificado en la entrega de solicitudes de informaciones realizadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público inicia la investigación basado en una serie de hallazgos que tienen como base las informaciones remitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La documentación, reportes y matrices y analíticas remitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL,
y del Sistema Dominicano de Salud SDSS, así como las verificaciones realizadas en el marco de su competencia, revelaron patrones reiterados de anomalías, entre las que se destacan incremento injustificado en algunos servicios de salud, adulteraciones y maniobras coordinadas para visualizar pagos irregulares, encubrir operaciones fraudulentas, distorsionar los controles institucionales internos, adulterar los servicios de registro y los sistemas contables. De la valoración integral de estos hallazgos, se evidenció la existencia de un entramado delictivo estructurado y dirigido a manipular procesos internos, vulnerar procedimientos establecidos y aprovecharse ilícitamente de los recursos públicos destinados a garantizar la salud de los afiliados del Seguro Nacional de Salud SENASA. Durante el transcurso de esta investigación hemos podido comprobar que las acciones fraudulentas se ejecutaban mediante esquemas sofisticados que incluyen incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a las normativas y la participación coordinada de distintos actores internos y externos a la institución, todo con el fin de dar apariencia de legalidad a operaciones abiertamente ilícitas. Estas prácticas no solo quebrantaron los principios de legalidad, transparencia, integridad y buena administración, sino que intentaron directamente contra los fines esenciales del Estado y la confianza pública en el sistema de seguridad social. Todas las maniobras fraudulentas antes descritas inician el 21 del mes de agosto del año 2020, cuando mediante el decreto 377-20, el doctor Santiago Marcelo Jacín Albaini fue designado como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud SENASA. Desde su llegada se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada caracterizado por la recepción de sobornos, la falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de las cuentas contables, buró, creación de programas fraudulentos, privatización de atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa en perjuicio del Estado dominicano, el cual estaba obligado a servir y proteger. Desde antes de ser nombrado, el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos alta gama por parte de empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud SENASA. De igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública. De las diligencias de investigación practicadas se desprende que los imputados diseñaron e implementaron un sistema criminal prolongado en el tiempo, destinado a obtener beneficios económicos ilícitos mediante el desvío de fondos públicos, la manipulación de procesos de contratación y compras y la utilización de mecanismos fraudulentos en la gestión de los recursos destinados a la salud de los ciudadanos. Este entramado delictivo no solo ocasionó un cuantioso daño patrimonial al Estado dominicano, sino que además afectó de manera directa los derechos fundamentales de miles de afiliados del sistema de seguro de seguridad social, al comprometer los recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable. Las evidencias obtenidas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini. Coalición de funcionarios y distribución de sobornos. A la llegada del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini a la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud SENASA, no existía el comité de contrataciones médicas dentro de la estructura institucional. Fue él quien creó dicho comité de forma arbitraria, sin sustento legal,
normativo ni procedimental, alterando por completo el mecanismo previamente vigente para la valoración y aprobación de prestaciones de servicios de salud. La conformación de este comité fue integrada por los gerentes más cercanos a su círculo de control, como son Francisco Iván Minaya, gerente de salud, Roberto Canaán, gerente de atención del usuario, Gustavo Guílamo, coordinador de gabinete, Germán Robles, consultor jurídico, Carmen José Velázquez, gerente de afiliación. Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todo bajo su línea directa de autoridad. Las evidencias recopiladas hasta el momento demuestran que este comité operó como un instrumento creado por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a un círculo político de amistad, así como a personas y empresas vinculados a los intereses personales, políticos y económicos de este imputado, el cual procuraba beneficiar a las personas que le apoyaron en términos políticos como aquellos que le entregaban sobornos. Para asegurar el control de las aprobaciones en los contratos al imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, incluía además a sus asistentes más cercanos, la señora Joanna Fernández y Joanna Grullón, quienes incluso en audiencia del propio director ejecutivo llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de este, utilizando expresiones como eso es del CO, eso es del Olimpo o vino respaldado, las cuales funcionaban como órdenes inapelables. Es importante destacar que este comité funcionaba al margen del Comité de Compras y Contrataciones Públicas establecido por la Ley 340-06, ya que amparados en la Ley 8701, estos servicios eran identificados como servicios de salud, aunque en algunos casos no lo fueran, pero así poder contratarlos sin ninguna restricción ni procedimiento. El Ministerio Público ha podido comprobar que el imputado Santiago Marcelo Jacín, en su condición de director ejecutivo del Programa Nacional de Salud, se coalicionó de manera deliberada y consciente con los gerentes ubicados dentro de su círculo más estrecho de control, a saber, Francisco Iván Minaya, gerente de salud, Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, Germán Robles, consultor jurídico, Carmen José Velázquez, gerente de afiliación. Esta coalición criminal tuvo como propósito común el desviar el proceso institucional de contrataciones y utilizarlo como un mecanismo ilícito para beneficiar únicamente a prestadores de servicios de salud vinculados a los intereses personales, políticos y económicos del propio Santiago Jacín. Los elementos probatorios recolectados hasta el momento demuestran que estos funcionarios actuaron como un bloque articulado, sometido a las instrucciones directas del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini para aprobar contratos a prestadores que no cumplen en los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el director ejecutivo por pertenecer a su círculo político, por mantener relaciones de amistad o por haber aportado recursos a campañas electorales. Según las declaraciones del analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdés, al afirmar que el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini justificaba estas decisiones bajo expresiones como aportó en la campaña o hay que ayudarlo. De igual modo, se aprobaban prestadores que pagaban soborno para ser incluidos dentro de la red de servicios del Seguro Nacional de Salud SENASA, configurándose así un esquema ilícito sostenido y operado desde la cúpula directiva. La coalición de funcionarios que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA, los cuales tenían roles definidos, están los siguientes: Germán Robles, consultor jurídico, el cual ejercía un poder determinante, imponiendo la aprobación de prestadores preferenciales y gestionando de manera directa contratos fuera
del procedimiento regular. Francisco Iván Minaya, gerente de salud, quien homologaba acuerdos, dirigía las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores que creó el imputado Hassan Al-Baini de forma fraudulenta y validaba procesos, aunque existieran informes que demostraban que ciertos prestadores no cumplían con los requisitos. Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, quien se valía de su influencia interna para presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada. Carmen José Velázquez, gerente de afiliación, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con el imputado. Santiago Marcelo Hassan Al-Baini. Todos estos funcionarios actuaban no en beneficio del interés general, sino como instrumentos ejecutores de un esquema organizado de corrupción orientado a garantizar ganancias políticas y económicas, tanto para el director ejecutivo, para ellos mismos y para su red de aliados, actuando contrario a la Constitución, la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios y obras y concesiones y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Salud Social. El Ministerio Público ha podido comprobar que los imputados Santiago Marcelo Hassan Al-Baini, Francisco Iván Minaya, Germán Robles, junto a Roberto Canaán, a Carmen José Velázquez, constituyeron una asociación ilícita dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA, destinada a manipular y controlar los procesos de contratación de prestadores de salud, sustituyendo los criterios técnicos por criterios políticos, personales y económicos, y vendiendo decisiones a través de sobornos en franca violación a la ley de ética pública y a los intereses del Estado dominicano. Se trata de una conducta sistemática, sostenida y estructurada que compromete plenamente la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados. Este mecanismo irregular permitió que centros sin habilitación, sin estructura, sin documentos y en algunos casos que ni siquiera eran prestadores fueran aprobados únicamente por conveniencia política y o económica. Todo ello evidencia que el Comité de Contrataciones Médicas fue una estructura creada ad hoc por el imputado Santiago Marcelo Hassan Al-Baini, fuera del marco legal, para institucionalizar un esquema de desvío de funciones, corrupción y tráfico de influencia en la aprobación de prestadores de salud en el Seguro Nacional de Salud SENASA. La investigación realizada reveló un patrón sistemático de irregularidades dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA, originadas en la manipulación de los procesos de contratación, autorización de servicios y pagos a prestadores, lo que generó un esquema fraudulento que operó durante el periodo comprendido entre los años 2020 al 2025. Las evidencias levantadas por la Unidad Antifraude demostraron que los controles institucionales fueron ignorados deliberadamente, permitiendo la suscripción de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían los requisitos legales o contractuales exigidos legalmente para esas actividades. Dentro de los prestadores de servicios de salud a los que hacemos referencia están los servicios médicos del Este SRL, Nutrimed CAS, Nutrición y Medicina SRL, Kelsum SRL, Pharmacar SRL, Lufalca SRL, Escudea Centro de Vacunación Infantil SRL, Superquidos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este Centro de Vacunación, Vacumet SRL, Grupo Siulrod SRL, Flower Heart Food Parts SRL, entre otros. Previo a su designación como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud SENASA, el imputado Santiago Marcelo Hassan había concebido y puesto en marcha un plan estructurado para favorecer a personas de su círculo cercano,
como se explicará más adelante. A cambio de recibir pagos ilícitos en sobornos provenientes de distintas fuentes, estas maniobras evidencian que incluso antes de asumir formalmente sus funciones, ya había articulado conexiones y compromisos económicos preparados para explotarse desde la posición de poder, que sería la serie conferida. Es así como el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, en fecha 29 de junio del año 2020, adquiere un vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premier 4DW del año 2020, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giraldes, utilizando este último la cuenta bancaria del Banco Popular a nombre de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos. Las evidencias reunidas demuestran que José Pablo Ortiz Giraldes no solo es una persona de estrecha confianza del imputado, sino que después se convertiría en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados a Jacín Albaini por las empresas Kelsun SRL, Farmacar SRL, Deleeste SRL, Nutrimed SRL, todas contratistas del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Al finalizar la declaración jurada del patrimonio presentada por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini ante la Cámara de Cuentas mediante comunicación recibida el 22 de septiembre de 2025, se verificó que el vehículo Lincoln Navigator fue declarado con un valor de 6.724.575 pesos, señalando como fecha de adquisición el 29 de junio del 2020. Para esa fecha, el imputado aún no había sido designado oficialmente en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, pero ya disponía de información privilegiada y certera sobre su futura designación, lo que explica la anticipación con la que preparó la adquisición de bienes financiados con dinero ilícito. A esto se suma el formulario Conozca a su cliente del vehículo, también fechada el 29 de junio del 2020, donde el propio imputado suministró como cuenta bancaria vinculada a la número cuyo titular es la esposa de José Pablo Ortiz Giraldes, confirmando así el mecanismo encubierto utilizado para financiar la compra de recursos provenientes de sobornos. Estafa al Estado a través de programas especiales y distribución de sobornos. En febrero del año 2018, el presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas al Congreso Nacional, anuncia el proyecto SENASA Cuida de Ti, como una estrategia del gobierno dominicano cuya finalidad es gestionar servicios y atención integral a la población adulta mayor de 65 años, con el objetivo de garantizar la protección social y la calidad de vida al adulto mayor dominicano. El objetivo general del programa consistía en gestionar servicios de atención integral sociosanitaria con un enfoque de envejecimiento activo y se articulaba con el Sistema Nacional de Salud SNS para promover acciones efectivas de promoción, prevención, atención especializada, rehabilitación y protección social, y procuraba beneficiar a más de 387,000 adultos mayores, fortaleciendo su bienestar y calidad de vida mediante intervenciones personalizadas, visitas domiciliarias, entrega de insumos y acceso a servicios médicos. En abril del 2019, el Seguro Nacional de Salud SENASA y el Servicio Nacional de Salud SNS firman un convenio para garantizar la atención y protección integral de la población adulta mayor de 65 años afiliadas al SENASA en los regímenes subsidiados y contributivos a nivel nacional para asegurarles los servicios de atención integral sociosanitario con enfoque en el envejecimiento activo mediante la implementación de programas de salud, prevención de enfermedades, atenciones especializadas, personalizadas y de rehabilitación con la finalidad de fomentar el bienestar y mejorar la calidad de vida de adultos mayores en la República Dominicana.
En el convenio se establece que SENASA entregará al Servicio Nacional de Salud, SNS, hasta un tope de 64.4 millones anuales mediante la entrega de una cápita adicional por adulto mayor adscrito. La cápita por adulto mayor adscrito era de 45 pesos, los cuales entregaban al SNS. En el histórico institucional del Seguro Nacional de Salud, SENASA, figuran reconocidos e institucionalizados los programas SENASA Cuida de Ti y SENASA Contigo. Sin embargo, a partir del 2020 se sumaron actividades que, por el nivel de impacto y monto implicado, se denominaron programas, siendo estos el programa NutriSalud SENASA y programa de nutrición adulto mayor. Bajo estos programas se contrataron dos empresas, Nutrimed Marine Alvarado SRL y Flower Health Food Parts SRL. La primera estaba destinada a adultos mayores de 65 años y la segunda estaba dirigida a dos grupos. Grupo A, niños de 5 a 15 años, los cuales recibieron un complemento nutricional denominado Clay Nutrio Desarrollo, sabores, vainilla, chocolate y fresa. Grupo B, adultos de 35 a 64 años, los cuales se le entregaba un complemento nutricional Clay Nutrio Vitalit, sabores, vainilla, chocolate y fresa. En el mes de junio del 2020, antes de su designación oficial, pero con la seguridad del cargo, en una oficina del sector externo que estaba ubicada en la avenida 27 de febrero, el imputado Santiago Marcelo Jacín Albani y la jefa de gabinete en ese momento, Marielle Chavarría, se reúnen con el señor Juan Julio Morales, Johnny Morales, y la imputada Cintia Costa Ascensión. En esa reunión, Cintia es presentada por el señor Morales al imputado Santiago Marcelo Jacín Albani como una persona que contaba con más de 20 años de experiencia en el sector salud. El imputado Santiago Marcelo Jacín Albani le pregunta qué podían hacer en SENASA, manifestándole Cintia Costa Ascensión que iba a hacer un análisis y elaborar un proyecto para presentárselo. La imputada Cintia Acosta Ascensión y su pareja, el señor Guarien Fortuna, se reúnen en el mes de junio del año 2020 con los doctores Richard Marín y su esposa, la doctora Milagros Almonte, para hablarle de un proyecto de salud preventiva a nivel nacional para manejar diferentes variables de salud de los pacientes envejecientes. En dicha reunión, los doctores Richard Marín y su esposa, la doctora Milagros Almonte, conversaron sobre el trabajo de Nutrimed en el ámbito de la nutrición y la salud pública. Semanas más tarde, la imputada Cintia Costa Ascensión le propuso a Richard Marín el desarrollo de un programa para adultos mayores con la ARS SENASA, asegurando tener los contactos para lograr su aprobación. Como condición, planteó una sociedad en la que recibiría el 50% de las acciones de Nutrimed a cambio de asumir la gestión financiera y comercial de la empresa, además de negociar programas con instituciones públicas y privadas. Tras su designación, el imputado Santiago Marcelo Jacín Albani publicó en su cuenta de Twitter: agradezco al Consejo del Seguro Nacional de Salud por la distinción de elegirme como director ejecutivo del SENASA. Cumpliremos con la misión encomendada junto a nuestra presidente Luis Abinadel, servir al país con honradez y eficiencia. Sin embargo, las pruebas demuestran que llegó con el plan preconstruido de drenar los fondos del Seguro Nacional de Salud SENASA para enriquecerse a través de los actos de corrupción, como cobros de los sobornos a las empresas contratadas durante su gestión. Ilicitud de los contratos suscritos entre SENASA y Nutrimed. En septiembre del 2020, la doctora Milagros Almonte traspasó el 50% de sus acciones en Nutrimed a favor de la imputada Cintia Costa Ascensión, equivalente al 50% de las acciones de las empresas. La composición accionaria quedó en 50% a nombre de Richard de Jesús Marín Alvarado y 50% a nombre de Cintia Costa Ascensión. La doctora Milagros Almonte quedó designada como gerente operativa y la imputada Cintia Costa Ascensión como gerente comercial y financiera.
Además de la cesión del 50% de las acciones de la negociación, incluía la entrega del 40% del ingreso bruto del programa Suplemento y Nutrición para Adultos Mayores de SENASA a la imputada Cynthia Costa Ascensión. Estas fueron las condiciones que exigió a los doctores para entrar en el negocio. Es justo señalar que en la empresa Nutrimed Maurín Alvarado SRL se le otorgó la habilitación en fecha 25 de noviembre del 2020, en fecha de expiración al 25 de noviembre del 2024 y posteriormente en fecha 1 de septiembre de 2022 se le otorgó el código A04914 para el primer nivel de atención, lo que evidencia que para la fecha del contrato esta empresa no contaba con la habilitación de salud pública. El 15 de octubre del 2020 se firma un adendum al contrato de fecha 5 de octubre del año 2020, en el cual se contempla, entre otras cosas, que tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la población afiliada. Sin embargo, del análisis del contrato se desprende que lo que se realizó fue un cambio de la población afiliada, ya que el contrato original, la población era la del régimen contributivo y en el adendum la aprobación pasa a ser del régimen subsidiado. En el adendum también se le agrega la entrega de 3 kits de nutrición, a saber, el número 1 contemplaba la entrega de productos Revidox destinados a los afiliados que evaluarían de manera trimestral con un costo de 3.275 pesos y un tope de 1.932 afiliados. En el número 2, los afiliados abordados eran 2 esquemas para la empresa de los productos de manera mensual, Revidox y Salcodin, para los afiliados que presenten deterioro propio por envejecimiento y pérdida de masa muscular, o Revidox y proteína en polvo para aquellos afiliados que presenten deterioro propio por envejecimiento y desnutrición por un costo de 4.585 pesos, Q2, 2A y 2B. En el número 3 se entregaban los productos Revidox antioxidante, Salcodin y proteína en polvo, los cuales se evaluarían de manera mensual por un costo de 5.275 pesos con un tope de 13.901 afiliados mensuales, Kit 3. Los registros sanitarios de los suplementos alimenticios Revidox y Salcodin fueron otorgados en julio y septiembre de 2021, respectivamente, lo que evidencia que el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini suscribió el contrato con Nutrimed Maurín Alvarado SRL para distribuir productos nutricionales a favor de afiliados del régimen subsidiado que a la fecha de la suscripción del contrato aún no se encontraban debidamente registrados por el órgano competente en violación a las normas establecidas. En fecha 10 de febrero del año 2021, el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini remite una comunicación a la empresa Nutrimed Maurín Alvarado SRL notificándole la rescisión unilateral del contrato de fecha 5 de octubre del 2020. Luego de recibida la comunicación, la imputada Cynthia Costa Ascensión llama al señor Johnny Morales para informarle sobre la rescisión del contrato. Ambos se reúnen con el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, quien le manifestó que no se preocuparan, que al día siguiente de la reunión les iba a contactar una persona de parte de él. Esa persona resultó ser el señor José Pablo Ortiz Giraldes, quien informó a la imputada Cynthia Costa Ascensión que si no le entregaba el 30% del monto bruto recibido de la contratación, le iban a cerrar el programa. La imputada Cynthia Costa Ascensión aceptó la propuesta y condiciones del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, realizada a través de José Pablo Ortiz Giraldes, por lo que mes tras mes, desde que era efectuado el pago por SENASA a Nutrimed, la imputada Cynthia Costa destinaba el 30% de los recibidos al pago de los sobornos acordados. En fecha 18 de octubre del 2021, el Seguro Nacional de Salud SENASA, representado por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini en calidad de director ejecutivo, suscribió una segunda adenda
con base al contrato de fecha 05 de octubre del 2020 con la empresa Nutrimed CAS, Nutrición y Medicina SRL, representada por la imputada Cintia Costa Ascensión, en virtud de que SENASA tenía interés en continuar con los servicios del programa de evaluación nutricional adulto mayor que ofrece el prestador de salud, estableciendo un tope de 26.733 servicios blindados mensualmente, según las necesidades de los afiliados y previa autorización de SENASA. En fecha 4 de noviembre de 2022, se firmó una tercera adenda con base al contrato de fecha 05 de octubre del 2020 con la empresa Nutrimed CAS, Nutrición y Medicina SRL, mediante la cual se modificó el tope de servicio. En lugar de 26.733, se estableció un total de 30.727 servicios. De ese momento fue formalizado un esquema continuo de pago de sobornos al imputado Santiago Marcelo Jacín a través del señor José Pablo Ortiz Giraldes por parte de la imputada Cintia Costa Ascensión. Inicialmente fue entregada la suma aproximada de 100 millones de pesos en efectivo. Luego la imputada Cintia Costa Ascensión le manifestó a José Pablo Ortiz que no podía pagar sumas de dinero tan altas en efectivos. Entonces decidieron utilizar como medio para materializar el pago un contrato de servicio entre las empresas Nutrimed Marine Alvarado SRL, representada por la imputada Cintia Costa Ascensión, y OEG SSS, prestadora de servicios de salud SRL, representada por José Pablo Ortiz Giraldes, de fecha 1 de junio del 2021. Este contrato fue una simulación, ya que nunca existieron servicios entre los contratantes, sino que su finalidad era recibir los pagos correspondientes al 30% exigido por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini como distribución de sobornos. A través de la empresa OGSS, prestadora de servicios de salud SRL, José Pablo Ortiz Giraldes recibió aproximadamente 529.068.000 pesos dominicanos, dinero que le fue entregado mediante transferencia bancaria. Estos pagos eran exigidos con carácter inmediato por José Pablo Ortiz Giraldes por mandato directo del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, cada vez que SENASA desembolsaba fondos correspondientes a los servicios prestados por Nutrimed Marine Alvarado SRL. Esta es una muestra del esquema de sobornos que el imputado Santiago Marcelo Jacín instauró en el Seguro Nacional de Salud SENASA. Luego de José Pablo Ortiz Giraldes recibir el dinero, le entregaba el 90% al imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, conforme a las instrucciones y requerimientos que él le daba. El monto entregado se hacía en dólares estadounidenses, previo a José Pablo Ortiz Giraldes hacer la conversión de la moneda. Las entregas se realizaban en distintos lugares, a veces en la calle, otras veces un vehículo propiedad del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, en ocasiones en algún restaurante de la ciudad capital o en un apartamento alquilado vía Airbnb para dichas reuniones. A raíz de que José Pablo Ortiz Giraldes fue investigado en el proceso judicial denominado Calamar, la imputada Cintia Costa Ascensión le manifestó al imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini que no continuaría entregándole el dinero de los sobornos a través de este. Cuando José Pablo Ortiz Giraldes enfrentó dificultades judiciales, la estructura criminal no se detuvo, por el contrario, se reacomodó internamente. Es ahí que entra el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, director jurídico del Seguro Nacional de Salud SENASA, quien asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30%, continuando el esquema de soborno de manera fluida y sin alteraciones. El imputado Germán Rafael Robles Quiñones recibió más de 536 millones de pesos en efectivo, entregado directamente a él por la imputada Cintia Costa Ascensión, en diferentes lugares, tales como en la residencia y la oficina del imputado Germán Rafael Robles Quiñones y en la residencia y oficina de la imputada Cintia Costa Ascensión. Esto sucedió entre el año 2022 y el año 2023 inclusive. Por su parte, Johnny Morales recibió la suma de 95 millones de pesos
por las gestiones con el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini para conseguir el contrato que corresponde al 3% del monto facturado por la empresa Nutrimed Maureen Alvarado SRL. Desde su posición estratégica dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA, el imputado Germán Rafael Robles Quiñones operaba como gerente jurídico del acuerdo ilícito, asegurando que la permanencia del programa dependiera estrictamente de la continuidad de los pagos ilegales. Su participación garantizó la continuidad del esquema y evidencia una coordinación interna en los que los roles se ejecutaban de manera sucesiva y perfectamente articulados por el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, José Pablo Ortiz Giraldes y él. Las pruebas documentales, periciales y testimoniales recopiladas hasta el momento demuestran que los imputados utilizaron sus cargos públicos en influir para exigir sobornos, constituyendo un entramado de corrupción pública estructurado, sistemática y sostenida entre los años 2020 y 2025 al imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini. Coordinó la operación desde su posición jerárquica, asegurando la contratación y controlando los pagos. José Pablo Ortiz Giraldes fungía como portavoz y recaudador primario del imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, y el consultor jurídico, el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, asumió el rol de receptor directo cuando salió del esquema en parte José Pablo Ortiz Giraldes. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso, eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el Guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. ¿Y te dio ese tiro ahí? Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio por el contratino, le dijo, no le hiciste nada en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.